Análisis feminista, donde el debate se transforma en propuestas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas en una nueva emisión de Análisis Feminista. Yo soy Lisbeth Ortiz Acevedo, en nombre de Lucía Lagunes Huerta, y el día de hoy hablaremos sobre la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, conocida como CONAVIM, la cual simula recursos para prevenir la violencia feminicida en México, aunque los gobiernos federal y estatales se comprometieron para impulsar a las unidades de análisis y contexto para atender la violencia feminicida, el avance es casi nulo. Para hablar del tema nos acompaña Samantha Páez, corresponsal de CIMAC Noticias en Puebla, y María de la Luz Estrada Mendoza, directora ejecutiva del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. Por otra parte, platicaremos sobre la exposición de la fotógrafa feminista Jen Mulini, que llegó a Los Pinos, que expone a las mujeres con discapacidad y va contra el porno, aspiracionismo y revictimización. Para hablar del tema nos acompaña la misma Jen Mulini, la fotógrafa periodista, quien montó esta exposición y formó parte de Mexicanas con Discapacidad. Las y los invito a acompañarnos. Bueno, pues esta pregunta va para Samantha. Bueno, las unidades de análisis y contexto para atender la violencia feminicida fueron creadas en el 2023, como lo comenté, como una política preventiva. Es una política preventiva de este sexenio de Andrés Manuel López Obrador para prevenir feminicidios. Bueno, pues a un año de distancia de creadas estas unidades, quisimos encontrar datos, Samantha, y fue muy complicado encontrar estos datos para poder fiscalizar el que empataran resultados con presupuestos, y fue muy complejo poder encontrar esa información. Es decir, hay opacidad dentro de esto. No fue un trabajo sencillo, hablando periodísticamente. Creo que sí, el principal problema es como la opacidad de las propias entidades federativas en primer lugar, porque la búsqueda de información en las entidades fue pues los instrumentos que legalmente se tienen, ¿no? Por ejemplo, los organigramas, las leyes orgánicas de las fiscalías, y ahí fue que busqué si estaban en esos instrumentos las unidades de análisis, ¿no? Una vez identificado esto, pues nos acercamos a la CONAVIM para preguntarle cómo era que había estado impulsando estas pues unidades de análisis y contexto de feminicidio, y pues nos dijo que justo en 2023 que se firmaron unos acuerdos en mayo de 2023 en el estado de Quintana Roo. Se invitaron a varias entidades federativas, a todas me parece que acudieron, y entonces ahí se les propuso pues que implementaran estas unidades quienes no tuvieran todavía estas instancias, y ya también se hizo una guía, ¿no? Entonces, a un año de esa reunión donde, pues, como siempre, pues las entidades federativas se mostraron dispuestas a hablar todo eso, solo 2 estados hicieron una iniciativa para crearlas, que son Guanajuato y Aguascalientes, y que al final estas iniciativas pues no fueron aprobadas. Y por otro lado, otros 2 estados pidieron recurso a la CONAVIM en 2024 para implementarlas, que son Oaxaca y Tlaxcala. A un año de esa reunión, pues no sabemos si efectivamente Oaxaca y Tlaxcala están haciendo esas unidades y cómo están operando. Y pues como lo comenté, pues ni Guanajuato ni Aguascalientes las crearon, porque las iniciativas simplemente se quedaron en el Congreso, ¿no? De las otras instancias que sí se ubicaron en esta búsqueda que te comento, pues fueron anteriores a estos acuerdos. Es decir, por ejemplo, el Estado de México ya tenía, Puebla ya tenía, Veracruz ya tenía, pero pues eran no con estas directrices, como tú bien lo mencionas, federales, que se hicieron a través de esta guía. Entonces, pues también encontramos ahí muchas deficiencias, y creo que sobre todo me parece como también muy importante que en el tema de los recursos fue pues rastrear casi convenio por convenio de la CONAVIM para dar recursos para las entidades federativas y municipios para que atiendan las alertas de género, pues hace una convocatoria, y después de que pues estas dependencias mandan sus proyectos, se aprueba
los presupuestos y se firma un convenio. Entonces fueron buscar convenio por convenio para ver cuáles de todos estos convenios estaban enfocados en la creación de unidades y pues muchas de ellas, por ejemplo, pues se les dio un recurso y luego ya no supimos más qué pasó, ¿no? Entonces creo que sí es importante pues saber esta continuidad de cómo se va evaluando ya posteriormente estos acuerdos y estos recursos que se dan desde la federación para saber cómo se están implementando estas unidades, si han tenido pues logros o no. Y pues yo dejaría hasta aquí el primer comentario. Sí, muchas gracias. Sí, me parece importante resaltarlo porque el trabajo periodístico fue eso, encontrar convenio por convenio para saber cómo estaba la situación. En realidad, nos vas a ir narrando un poco más adelante porque nos encontramos que unidades hay incluso laborando una sola persona cuando debería de haber toda una estructura que ya está indicada en la guía y cómo debería de ser el organigrama. En fin, vamos a seguir. María de la Luz, yo te quiero preguntar, bueno, pues ustedes son una voz autorizada para hablar de las unidades de análisis de contexto para atender la violencia feminicida, porque además surgen como parte de sus recomendaciones para atender la alerta por violencia de género. Y yo, bueno, te quiero preguntar a un año de creadas, bueno, para empezar, ¿qué vacío institucional vieron ustedes en las autoridades para proponer estas unidades y cómo califican ustedes este proyecto de prevención de la violencia feminicida en el país? Yo quiero nada más como dar el antecedente de que en el 2023 lo que hace la CONAVIN es crear una guía de análisis y contexto para homologar algunos criterios de para qué funciona esta unidad y cuál es su utilidad. Pero quiero comentarte que la primera unidad de análisis y contexto en feminicidio es el Estado de México. En el 2015 se crea esta unidad de análisis y contexto para el tema de los feminicidios. Pero quiero comentarles también que tenemos 25 declaratorias de alerta de género, puede haber una más que se haya decretado, pero estas unidades dentro de la declaratoria, por la situación grave de los feminicidios y posteriormente más visibilizados las desapariciones, hay estados que traen como recomendación la creación de las unidades de análisis. Lo que está pasando es que los únicos dos estados que empezaron a impulsar las unidades de análisis y contexto fue Jalisco y el Estado de México. La primera Estado de México nos dio a nosotras la experiencia de lo complicado que era porque las autoridades no consideraban importante esta herramienta. Fue todo un trabajo para quedar adscrita la Fiscalía de Género y que realmente tuviera la estructura necesaria para poder operar y el personal, que fuera un personal calificado y que tuviera el perfil que requiere, como abogadas, antropólogas, sociólogas, geógrafas, relatoras, o sea, todo lo que se requiere. No era crear una unidad y después que estuviera en la ley orgánica. Es importante que estuviera establecida en la ley orgánica para que le diera esa vinculación, porque sucedió, y nada más rápido, es que los ministerios públicos no lo consideraban relevante esta herramienta, el análisis de contexto, sobre todo que para nosotros era fundamental cuando estás hablando como Estado de México, donde estábamos hablando de desaparición y del crimen organizado. Y era muy importante ver cómo estaba operando la criminalidad en las diversas regiones, municipios y los estados que colocan a las mujeres en situaciones de vulnerabilidad. Entonces ha sido todo un desafío que se entienda este mecanismo, esta herramienta. Por el otro lado, el mismo tema de desaparición, los grupos que trabajan en el tema de desaparición forzada, impulsaron, pero a través de las comisiones de búsqueda, que quedara adscrita a la comisión de búsqueda, estas unidades de análisis y contexto en las fiscalías de desaparición forzada. Entonces, aquí lo importante es que en los estados han hecho sí una simulación,
porque se les da presupuesto y por supuesto que desde la alerta a nivel federal, ellos hacen proyectos para crear sus unidades porque están obligados. Nosotras participamos en la evaluación de las alertas y ver cómo avanzaron en estos mecanismos de unidades de análisis y contexto, no vemos avances. Entonces, preguntamos para qué se gastó ese dinero. No, pues se creó el proyecto, pero el proyecto, ¿de qué me sirve crear un proyecto si realmente no lo están? Dando a mencionar que, por ejemplo, en Guerrero todavía seguimos, para que nos muestren cómo va a operar la unidad de análisis y contexto, puesto que es uno de los estados que también tiene un contexto de grave criminalidad. Qué interesante todo lo que nos cuentas, Luz. Me parece inaudito que el Ministerio Público aún no le vea importancia a entender y atender la estructura de la violencia en contra de las mujeres, que es una violencia sistemática. Es decir, no son casos aislados donde asesinan a una mujer en algún predio. No, es que esta es una constante y mientras no lo entendamos como Estado mexicano, pues vamos a seguir perpetuando esta violencia sistémica. Bien, Samantha, voy contigo para ir cerrando como este primer bloque. Te quiero preguntar algunos de los hallazgos. Me parecía doloroso saber que estamos entregando recursos para eso, para simular. No puede ser que en la Ciudad de México haya una persona en la unidad. Es decir, para que se pueda entender, estas unidades deben de tener o de rodearse o tener personal capacitado que tiene que ver con criminalística, antropólogas, sociólogas, estadísticas, en fin, para poder entender precisamente esa estructura y poder desmovilizarla. Más allá del Ministerio Público que atiende directamente un caso, tendríamos que entender esta estructura. Cuéntanos un poquito más de hallazgos. ¿Qué encontraste sobre estas unidades? Porque entendemos que incluso tiene que estar a la par de la fiscalía, es decir, tiene que tener la misma importancia de una fiscalía especializada para atender violencia feminicida, y el día de hoy parece que están desdibujadas. Sí, Liz, justo lo que se encontró al momento de revisar, pues tanto como dice Luz, las leyes orgánicas como los directorios y los organigramas, fue que había muchas unidades que, por ejemplo, dependían totalmente del recurso federal para operar. Por ejemplo, la Ciudad de México, en su organigrama, en su directorio, si tú te metes, sí aparece efectivamente la unidad de análisis de contexto, pero ahí está solo una persona, ¿no? Y entonces lo que ha hecho la Ciudad de México, a quien se le ha dotado de 8.6 millones de pesos para que dé continuidad a su unidad de análisis y contexto de feminicidio, es eso, ¿no? Que con ese recurso federal se contratan al resto de personas, que son, como ya lo mencionaba Luz, personas que tienen perfiles de ciencias sociales, o sea, antropología, sociología, y me contaba Nayeli, justo también del Observatorio Nacional de Feminicidio, que también se busca que dependiendo la entidad federativa se vayan incorporando perfiles, es decir, que si de repente en alguna entidad en particular ven que es importante que haya una persona de ciencias políticas, se incorpore, ¿no? Entonces no es como que sea la misma fórmula para todas las entidades, sino que dependiendo de las entidades se vayan analizando esto, y justo ese es una de las grandes, pues me atrevería a decir, errores que cometen las entidades federativas y en general, pues me parece la política pública, es que dependen totalmente del gobierno federal para operar. Es decir, las entidades federativas no están destinando recursos para que estas unidades funcionen, y entonces tenemos, como tú bien lo mencionas, en la Ciudad de México, una sola persona a cargo del erario público estatal, y las otras yendo y viniendo dependiendo si el gobierno federal les aprueba el presupuesto. ¿Y qué pasa? Pues que entonces, se les acaba el contrato, se van y regresan, y eso pues se puede perder mucha información valiosa, porque si son personas que ya están empapadas de los temas, que ya han venido trabajando, pues se tienen que ir, y me imagino que si les llega una mejor oferta laboral, pues
van a dejar ese trabajo, ¿no? Estas unidades pues prácticamente dependen totalmente del recurso federal. Solo el estado de Quintana Roo aportó un pequeño pues porcentaje del dinero para que operara. Hay otras unidades que sí en teoría están funcionando solo con recurso estatal, como es la de Hidalgo, a que al parecer sí está en su directorio, en su ley orgánica, pero no ha recibido fondos, por decirlo así, federales. Yo creo que otra de las cuestiones que me gustaría como abordar es que todas estas unidades, como ya lo mencionaba, fueron creadas antes, bien lo decía Luz, desde 2015 en el Estado de México y así de forma posterior varias, como ya lo dijo la de Jalisco, la de Veracruz, y entonces es hasta el año pasado que se crea una guía a nivel federal como para ir viendo cuál es la estructura ideal, cómo son como las formas de operar, ¿no? Porque lo que me contaba Anayeli Pérez es que es importante que estas unidades, si bien analicen el delito de feminicidio y de los homicidios dolosos y también los culposos, también se vinculen con otras como delitos, pero también con el contexto macrocriminal de los estados, ¿no? Para entonces ver si hay patrones de conducta, si hay algunas cuestiones que sea importante analizar y ver y que permitan de manera posterior establecer una política pública de prevención. Eso sería como su principal finalidad, ¿no? Y de ahí, pues, alguna otra cosa que me pareció importante es que, por ejemplo, en San Luis Potosí tuve la oportunidad de hablar con Sandra Gallegos, que es analista de la unidad de análisis y contexto de ese estado, y pues me contó de algunos avances que sí pudieron lograr ahí. Sin embargo, pues esta unidad ha sido financiada año con año durante de 2021 a 2024 por el gobierno federal. Ella tampoco sabe si todos estos análisis que han hecho, hacen análisis anuales y hacen análisis de caso, estén llegando a las autoridades pertinentes, ¿no? Y como tú bien lo mencionabas, Liz, estas unidades tienen que estar en la jerarquía de una fiscalía especializada y tienen que también abonar a que las investigaciones, a que las agencias del Ministerio Público lleven ciertas líneas de investigación tomando en cuenta estos análisis macrocriminales. Entonces creo que también es otra de las cuestiones que hace falta observar, cómo es que el resto de la estructura de las fiscalías está tomando estos estudios, que en el mejor de los casos serán, y que tendrían que verse reflejados en una política pública. Yo también dejaría hasta aquí ese comentario. Muchas gracias, Samantha. Bueno, María de la Luz, del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, pues estamos cerrando ya un sexenio con López Obrador, que se autonombró, automencionó como el más feminista de la historia. Este proyecto, este programa es una de sus apuestas, o era una apuesta por la prevención. Yo te quiero preguntar, ¿por qué seguimos en la simulación? Uno es, ¿cómo cerramos? ¿Cómo crees que Andrés Manuel López Obrador cierra este año en materia preventiva, incluyendo las unidades? ¿Y por qué continuamos esta situación de simulación? Es decir, a que se disminuyó el feminicidio, a que hay menos casos de feminicidio, y nos damos cuenta cuando hablamos con las defensoras como ustedes que eso no es cierto, que eso no está sucediendo, con las mujeres que trabajan día a día registrando estas informaciones, con las víctimas directas, y que no sucede así, sino es como para limpiar nombres, instituciones, sexenios, en fin. Mi pregunta sería esa. Esta es una exigencia por transparentar, pero ¿qué opinión te daría para cerrar ya este sexenio con Andrés Manuel López Obrador? ¿Y por qué seguimos simulando en este país para que no continúen asesinando mujeres? Sí, mira, sigue siendo un gran desafío la violencia contra las mujeres. Tenemos que seguir empujando
que las autoridades evalúen las herramientas, instancias que se han creado para prevenir y atender la violencia. Como ejemplo, pues ustedes están mencionando, las unidades de análisis y contextos fueron pensadas para poder atender esta violencia criminal, esta violencia que va más allá de la violencia cometida por la delincuencia, bueno, la delincuencia común o por las parejas, sino estamos hablando de contextos donde las mujeres desaparecen y después las encontramos asesinadas, vinculadas a otros delitos graves. La unidad de análisis y contesta ve delitos, no solo feminicidios, ve cuestiones de trata, violencia sexual, desaparición, o sea, estos contextos de violencia grave es parte de su análisis para identificar esos patrones, modus operandi, lugares, o sea, regiones donde se esté cometiendo estas violencias muy graves. Para esto sí se requiere tanto recursos, para operar estas unidades requieren recursos estatales y recursos federales que tienen que ser fiscalizados, sobre todo para ver resultados. Y eso es lo que estamos haciendo. Quiero decirles que en los grupos de trabajo de las alertas estamos ahorita evaluando en muchos de ellos resultados. Estamos evaluando qué pasó en este caso específico con las unidades de análisis y contexto, por qué a pesar de tener el presupuesto hoy no están creadas, ¿no? Entonces, ¿por qué no están operando debidamente en el estado de Chiapas, que se ha invertido, se han hecho proyectos y que ha habido financiamiento federal y estatal, pero no operan, no tienen resultados? Que es importante que a nosotras nos digan cómo están, o en su ley orgánica, cómo están vinculándose las unidades con los ministerios públicos y también con las autoridades municipales, porque como esta herramienta es también preventiva, es decir, identifica esos contextos que pueden generar mayor vulnerabilidad a la vida de las mujeres, tienen que hacer esos informes de contexto que puedan recomendar a los gobiernos municipales como estos hallazgos para que las acciones y las políticas de prevención sean las adecuadas. Y esto lo pongo el ejemplo de Jalisco, que Jalisco está planteando hacer ese tipo de análisis y contexto que realmente lo implementen a las autoridades municipales, porque es una herramienta que debe de utilizarse para la prevención criminal como para mejorar las líneas de investigación. No son ministerios públicos, no son peritos. Ellos hacen análisis que ayude a ver vínculos. Por ejemplo, si desapareció una joven en un lugar, en un mismo perímetro, desaparece otra, deben de vincularlo, no verlos como hechos aislados, y la unidad tiene esa capacidad por el personal que cuenta. Desgraciadamente, si solo hay una persona, como es en la Ciudad de México, pues va a hacer informes, pero no un análisis de contexto, porque sí se requiere expertise, se requiere varias especialidades que nos permitan a entender estos contextos criminales que pongan en riesgo a las mujeres. Yo más bien espero que la presidenta que entrante pueda y tiene la experiencia de la Ciudad de México. Entonces, es importante ver qué no ha funcionado y que es también fundamental ver qué recursos se invirtieron y por qué no están funcionando las unidades, porque mucho tiene que ver que reciben el recurso y como realmente no se les hace una auditoría a las autoridades, entonces entregan sus informes, pero son informes escuetos que no dan cuenta de que realmente están haciendo un trabajo para mejorar la política de prevención y atención de las violencias contra las mujeres. Yo más bien quiero decirte que ese es el desafío, sigue siendo la violencia una situación muy grave y tenemos que seguir como sociedad civil pendientes a lo que se está creando, a los recursos que se están otorgando y a pedir pues rendición de cuentas, porque al final es dinero invertido para mejorar en el acceso a la justicia y en la vida de las mujeres, y si así no es, pues es muy grave. Qué
qué potente mensaje, y nos queda ahí la información. No pasa nada en este país porque no pase nada con las autoridades. Es que tendríamos que tener un sistema que ya no permita esta impunidad dentro de las mismas autoridades, porque si no hay un documento de fiscalización, pues no pasa nada. Me parece completamente desafortunado cuando hoy no solamente hay grupos de trabajo, defensoras, y también hay presupuesto, y no pasa nada tampoco. Antes, hace algunos años, el tema era presupuesto. Hoy lo tenemos ahí y seguimos en la misma circunstancia. Voy a retomar esta parte que tú me decías precisamente, Luz. Lo voy a retomar con Samantha. Tú encontraste, Sam, un caso que es el caso de Ania, y precisamente ella ejemplifica perfectamente lo que nos dice María de la Luz. Es decir, en ese caso de Ania se vincula, trata violencia sexual, desaparición, feminicidio, y es precisamente con este tema donde vinculamos como ejemplo este reportaje. ¿Nos puedes comentar un poco de esta investigación en el caso de Ania? Y bueno, pues tú lo cruzas con una de las unidades en Michoacán, si no mal recuerdo. Sí, justo Ania, pues, que es una mujer que migró a México desde Colombia, pues buscando mejores oportunidades de vida. Desapareció en Michoacán en 2023 y justo ese año se dio recurso para la unidad de contexto en ese estado, y entonces fue hasta después casi de un año que, gracias a que la familia contacta a esta organización IDEAS, es que pueden encontrar pues que fue víctima de feminicidio, ¿no? Entonces, creo que me parece importante enmarcar este caso porque además, ahí como lo menciona Luz, el feminicidio está vinculado con otros delitos y con incluso el crimen organizado, porque la propia embajada de Colombia en México refiere que Ania fue víctima de trata de personas, y también que IDEAS dice que puede ser que un pues importante líder criminal de la zona fuera el probable responsable, ¿no? Entonces ahí vemos cómo hay varios delitos que confluyen, la trata, la desaparición y el feminicidio, y que a su vez están interactuando de forma directa con el crimen organizado, y eso es lo que, como lo dice Luz, pues se tendría que estar investigando, ¿no? En este caso, pues no tenemos la certeza de que la unidad de análisis y contexto esté revisando si existen otros casos similares al de Ania, qué más puede resultar de este caso en particular, y de estas vinculaciones, como ya lo decíamos, en diferentes momentos, en diferentes pues que primero fue quizá la trata de personas, luego la desaparición y luego el feminicidio, y que no sabemos cómo están funcionando. Otra cosa que me gustaría decir es que justo como lo decía Luz, pues no hay una evaluación tal cual de esta política pública. Sin embargo, pues de el recurso que se da a los estados y a las entidades por estos proyectos que meten para las alertas de género, sí encontramos que hay ciertas observaciones de la Auditoría Superior de la Federación, donde dice que efectivamente pues no hay como una evaluación pues tan buena. Incluso hay algunos llamados a que se inicien tanto pues quejas en el órgano de control interno y diferentes situaciones por posibles malos manejos de estos recursos. También la Secretaría de Hacienda y Crédito Público encontró pues algunas anomalías justo en este programa para dotar de recursos a las entidades y a los municipios para las alertas de género, y ahí pide algunas situaciones, por ejemplo, que hace falta pues que se evalúen efectivamente estos procesos y que se sistematicen los resultados, ¿no? Entonces creo que sí es importante mencionar
que ya hay entidades que están haciendo observaciones a cómo se está ejerciendo el gasto público en estos programas en particular, y que me parece que sí tendríamos que profundizar, y que esta información se tendría que hacer pública, desde luego desde la CONAVIM, sobre si hay procesos de evaluación a los programas y cómo están funcionando, no solo los dineros o los recursos que se están dando a las unidades de análisis y de contexto, sino al resto de proyectos que se están ingresando, y que saber cuáles son los resultados y que se puedan transparentar. Y bueno, pues vamos a cambiar el tema, vamos a hablar sobre una exposición de fotografía, y para eso vamos a conversar con Jen Mulini. Bueno, pues ella es originaria de la Huasteca hidalguense, ella es hablante de náhuatl, es activista feminista y es una mujer con discapacidad. Bueno, Jen Mulini ya montó su exposición, ya dieron inicio en el Complejo Cultural Los Pinos, y bueno, pues estará hasta el 20 de agosto. Bueno, pues esta exposición está impulsada por un programa completo de mexicanas con discapacidad, y bueno, pues esta exposición nos pareció muy interesante porque es un acto político, me parece, y también para poder entender otras realidades y a partir de estas poder tejernos juntas, y para validar experiencias y para platicar de esta exposición y para ver cómo le fue. Voy a platicar con Jen Mulini. Hola, muy buenos días, ¿cómo estás? Ella es pues la fotógrafa que la montó. ¿Cómo les fue, Jen, ahora en esta exposición al montarla? ¿Cuándo fue? ¿El sábado? Hola, ¿qué tal? Inauguramos el domingo El domingo. y pues nos fue muy bien porque en la inauguración fueron como entre 70 y 90 personas fueron llegando después, así que está increíble el espacio. El Complejo Cultural Los Pinos además es un espacio accesible, y esto también pareciera que es mucho privilegio porque la mayoría de los espacios no son tan amigables para las personas con discapacidad, y en este caso, bueno, pues yo soy usuaria de silla de ruedas y los accesos a los lugares pues siempre son un tema, ¿no? Pero afortunadamente el Complejo Cultural Los Pinos cuenta con rampas, guía podotáctil, también tiene baños accesibles, que esto es muy importante, ¿no? Para cubrir las necesidades fisiológicas básicas que a veces pareciera que también tienen que ser un privilegio. Entonces, la inauguración nos fue muy bien. Estoy muy contenta porque con esta exposición fotográfica, Metas, Pasiones y Retos, pues estamos llevándola ya a 19 sedes. Hemos estado también en otros espacios como empresas, también universidades, como la Facultad de Filosofía y Letras, la Facultad de Arquitectura, la Escuela Nacional de Trabajo Social y la FES Aragón en Sociología, por ejemplo. Entonces, llevamos 19 sedes llevando pues esta realidad de metas, pasiones y retos de 25 mujeres con distintos tipos de discapacidad, porque muchas veces ni siquiera sabemos cuáles son los tipos de discapacidad, y en este caso llevamos y tenemos fotografías de chicas con discapacidad visual, auditiva, psicosocial, intelectual, motriz, multidiscapacidad y discapacidad invisible u orgánica. Bueno, me parece muy potente, y yo te quiero preguntar, ¿qué te comentaban? Compártenos como esta retroalimentación de con quienes pudiste o has podido platicar y que han asistido y que no viven con una discapacidad, ¿qué les ha aportado? Y a las personas que han llegado con alguna discapacidad, ¿qué es lo que te han compartido ahí? Bueno, pues principalmente muchos me dicen que no sabían cuáles son las discapacidades invisibles o las psicosociales. Otra de las cosas que me dicen es que jamás se habían puesto a pensar cómo las personas con discapacidad podían abrir como esta línea de comunicación con una obra y con cómo la percibían. Por ejemplo, tienen audiodescripción para las personas ciegas y tienen códigos de QR con un video en lengua de señas mexicana para las personas sordas. Entonces, me comentan que esta adecuación jamás se la hubieran imaginado porque, claro, al no vivir con alguna discapacidad que impida observar o que impida, pues, ¿cómo decir?, tener toda la comunicación auditiva incluso, pues
no hay una limitante, ¿no? Pero cuando sí se tiene una discapacidad sensorial, sí es importante tener alternativas. Eso es algo que a mí en lo personal pues me agrada mucho que se den cuenta que también hay otras formas, porque lamentablemente en el arte y en la cultura lo mismo, pareciera que es un privilegio del que solo pueden disfrutar quienes escuchan, quienes ven, quienes pueden ir solamente a los museos. Entonces, otra de las cosas que me han dicho es que, no sé, por ejemplo, no creí yo que una mujer con discapacidad tuviera las mismas metas que yo, no. Entonces, o esto también la parte de las pasiones, wow, le apasiona lo mismo que a mí, o como mi mejor amiga, o como mi abuelita, o sea, esta forma en la que podemos conectarnos con las historias y por último también terminan pues algunos con sus caritas de preocupación en la parte de retos y se me acercan a preguntar, bueno, pues ¿qué podemos hacer para poder ir disminuyendo estos retos a los que se enfrentan todo el tiempo las mujeres con discapacidad, ¿no? Y de eso va. Así que así es como nos ha ido también dentro de la exposición que está justo en la sala, bueno, en la Casa Benito Juárez, dentro del Complejo Cultural Los Pinos, entrando básicamente que a la puerta 1, a mano derecha, ahí está el salón, está esta Casa de Benito Juárez, y ahí es donde pueden visitarla. También les dejamos un cuaderno por ahí para que nos escriban sus perspectivas o cómo les llega, así que hemos tenido muy buena respuesta. Jen, a mí me parece cuando ya estábamos hablando en la agencia CIMAC Noticias, sobre la exposición, sobre la nota, cómo íbamos a abordarla, me parecía muy interesante que pudieran plantearlo desde esta perspectiva, desde las pasiones, porque me parece que además tú utilizas un concepto muy interesante y que me gustaría que lo abordáramos de forma rápida, cuando nos hablas del porno inspiracional que deshumaniza a las personas con discapacidad, y eso nos hace deconstruir y mirar desde otra forma, cómo miramos las personas, y quisiera que nos comentaras esto, cómo llegamos a deshumanizarlas, cómo esta mirada tenemos que replanteárnosla. Muy bien, mira, creo que o sea, yo a los 20 años adquirí la discapacidad, o sea, durante 20 años viví sin ningún tipo de discapacidad y entonces, tener esta dualidad de haber vivido con, perdón, actualmente y de haber, vivido sin, me da justo esta perspectiva de cómo o es súper polarizado, o eres alguien que necesitas asistencia todo el tiempo porque no vas a poder cumplir nunca tus metas, o eres alguien que se levanta todos los días con el ímpetu de sonreír y lamentablemente hay mucha, o sea, es una brecha enorme entre una y otra que depende de los privilegios a los cuales podamos acceder. Yo como mujer indígena con discapacidad, viviendo en la Huasteca hidalguense, en una zona rural en la que tenía que descender de mi cerro con ayuda, a vivir en la ciudad, actualmente en un departamento que cuenta con elevador y que yo puedo hacer mis cosas de manera independiente, dista mucho entre una cosa y otra. Y es por eso muy importante que las narrativas que se cuenten a partir de las personas, de las mujeres con discapacidad, sean apegadas a la realidad, a una realidad que depende de cuáles son los privilegios a los cuales podemos acceder, por ejemplo, desde una atención médica que incluye también nuestra salud sexual, por ejemplo, o siquiera poder tener acceso a un diagnóstico oportuno. Posteriormente la educación y ni hablar del empleo, porque en cuanto al empleo, las mujeres con discapacidad tenemos la participación económica del 27% comparada con los hombres con discapacidad que tienen el 56% de participación económica. O sea que incluso dentro de la misma discapacidad, las mujeres con discapacidad somos todavía mayormente relegadas a un derecho básico que es el empleo, por ejemplo.
Sí, me parece muy interesante porque ya per se la exposición está rompiendo brechas. Una de ellas es el derecho a la cultura de las mujeres con discapacidad, de las personas con discapacidad, y ya nos hablas de estos accesos que se tienen. Bueno, pues también es una zona de privilegio, sin duda, en la ciudad, pero me parece fundamental poder asistir y precisamente este tejido del que nos hablas, este tejido en el que podamos encontrarnos las distintas miradas. Yo te quiero preguntar, ¿a partir de a qué hora está? De lunes a domingo, invítanos a ir porque me parece un proyecto muy potente. ¿Y cómo las pueden contactar? Ya sea como a nivel colectiva o también a nivel individual, si quieren llevar esta exposición a su empresa, a su escuela, en fin, no lo sé, a diversos escenarios. Claro que sí. Pues bueno, está abierta a partir de martes a domingo. Los lunes no abre. Y está a partir de las 10 de la mañana a las 5 de la tarde, en la sala Benito Juárez, que justamente está a la derecha de la entrada número 1, muy cerca del Metro Constituyentes. Y nos pueden encontrar en redes sociales, a mí como @JenMulini, JenMulini, o también @Mexicanas con Discapacidad, que es quienes han estado sponsoreando la exposición y que también han estado pues con diferentes actividades que tenemos dentro de Mexicanas con Discapacidad. Tenemos un programa que se llama Embajadoras Mexicanas con Discapacidad, que son más de 46 mujeres en diferentes estados, en donde estamos colaborando también para mejorar y darles más herramientas que puedan trabajar sus propios liderazgos de acuerdo a lo que se necesita en sus comunidades. ¿Estas embajadoras están ahí en la exposición? ¿Están trabajando de la mano con ustedes? 2 de las embajadoras de Ciudad de México se encuentran en la exposición. Mi ideal es poder seguir tomando fotografías en otros estados de la República. O sea, tan solo en México somos más de 11 millones de mujeres con discapacidad. Esos son los mismos disparos que le harían necesarias a las fotografías y la cámara que tendría que tomar para poder realmente evidenciar cómo actualmente las mujeres con discapacidad estamos viviendo. Y esto es importante decirlo porque a veces, si bien hay metas, pasiones y retos que nos atraviesan, es muchísimo más difícil cuando vivimos en una comunidad rural indígena, en donde el machismo, el asistencialismo y que la culpa y la vergüenza se viven como algo que viene impregnado con la palabra discapacidad. Claro, qué mensaje tan potente, JenMulini, y evitemos, como bien nos decías en esta nota informativa que sacamos en CIMAC Noticias, esta comparación, ¿no? Si esta persona puede, pues tú que tienes todas las capacidades, ¿cómo no vas a poder? Eso es algo muy común, eso es algo muy recurrente y debemos de dejar de deshumanizarlas, debemos de dejar de compararlas, y yo creo que parte de estas lecciones y sobre todo de este manifiesto político tan interesante está en esta exposición, y yo les invito a que la miren. Muchas gracias por platicar con nosotras, JenMulini. Bueno, invítanos también, estaremos para el cierre y queremos saber cómo les va, cómo les fue, cuántas personas fueron y qué experiencias les dejó esta exposición que me parece tan interesante, metas, pasiones y retos. Muchas gracias por conversar con CIMAC Noticias esta mañana. Muchas gracias, Jen. Muchas gracias. Y invitados, tenemos diferentes actividades en JenMulini y Mexicanas con Discapacidad. Pueden checar todos los programas, desde un discapicnic hasta un taller de selfie, con un taller también de qué hacer en caso de violencia y cartografías de la violencia. Así que todo completo, invitadísimos. Muchas gracias, suena muy interesante, claro que sí, habrá que darse una vuelta por allá. Esto fue todo en el episodio de Análisis Feminista. Las y los invito a compartirnos sus comentarios en nuestras redes sociales. Recuerden que pueden escuchar el resto de nuestros episodios en Spotify y en SoundCloud. Análisis Feminista, donde el debate se transforma en propuestas.